¿Quiénes son los personajes detrás de la ciencia? Esto es Science Behind the Glass, Illuminating the Human Side. En este podcast mostramos el lado humano de los laboratorios y la ciencia. Científicos comparten experiencias personales y discutimos su significado desde diferentes perspectivas y campos de investigación. Hola a todos, bienvenidos a Science Behind the Glass. Hoy no vamos a hacer entrevista, hoy vamos a conversar. Y este es un espacio, un nuevo espacio que vamos a tener cortito, trataremos de ser cortito, en donde vamos a hablar sobre arte, sobre distintas disciplinas, interdisciplinaridad, cómo el arte, la ciencia y diferentes campos transmiten la ciencia, diferentes conceptos, de tal manera que nosotros podamos ver no la ciencia como algo extraño o como los organismos como algo extraño, en este caso los hongos, vamos a hablar hoy de una exhibición de hongos, sino cómo podemos familiarizarnos más con la naturaleza, con ese ambiente que nosotros también habitamos. Hoy tenemos como invitada a la doctora Karen. Ella propuso esta conversación y me pareció muy chévere, porque en realidad es algo que uno no toca, ¿no? Entonces, Karen, te dejo a ti. ¿Cómo podemos imaginar esto? ¿De qué se trata esa exhibición? Bueno, chicos, primero que todo, muchas gracias, Linda, y muchas gracias, Daniel, por estar aquí. Estoy muy contenta de que ustedes hayan seguido esta idea. Y solo voy a decirlo de forma muy corta que me imaginé, o sea, me di cuenta que tenemos una conexión muy bonita nosotros tres, porque tenemos ese interés em, por llevar la ciencia pues digamos a todo mundo. Tenemos ese sueño que sueña, cuando lo digo suena loco, pero es muy posible, ¿no? Y ese sueño es muy poderoso. Yo me doy cuenta que es muy poderoso para nosotros tres. Y entonces dije, es un espacio así en el que podamos hablar de forma que para nosotros también sea divertida. Seguramente también va a hacer que mucha gente le interesen más estos temas tan importantes. Y sí, como conectar desde lo divertido también es muy chévere. Em, y bueno, sobre qué es la exposición y porque yo le dije a Linda que teníamos que hacer esto y después Daniel se unió y estoy otra vez súper contenta. Bueno, esta exhibición la vi alguna vez mirando en Instagram. Se llama Anarchist Fungi, o sea, hongos anarquistas, creo que esa sería la traducción. Y simplemente yo pues soy una apasionada de los hongos, me encanta mucho, me encanta aprender sobre hongos microscópicos, hongos macroscópicos, y o sea, soy como un poco amateur, no sé las especies, no sé nada de eso, pero lo que puedo aprender no desde el punto de vista de una experta, sino desde el punto de vista de la curiosidad, pues estoy encantada y encontré esta exposición. Inmediatamente yo dije, no, tengo que ir, porque quiero leer todo lo que se pueda y todo lo que sea de este tipo de entendimiento. Y, y bueno, y me inscribí, o sea, se lo mostré a mi pareja y nos fuimos a Rotterdam, precisamente también a celebrar nuestro aniversario de bodas. Esa fue la forma de celebrar, yendo al museo. Y entonces, justamente lo que pasó fue que, digamos, una de las cosas que más me llamó la atención es que esto es una exposición como relacionada con biología, pero es en un museo de arquitectura. Y eso para mí fue como, "What? ¿Por qué están organizando eso ahí?". Y todavía es mi pregunta, pero ese museo es muy bonito. A ver si me gustaría mostrarles una foto. El Y, instituto. y bueno, y lo que tú dices es muy cierto, es muy interesante porque en realidad esta exhibición fue hecha por una arquitecta y una antropóloga. Sí, y una antropóloga. Exacto. Y, Ah, pero ok. entonces también ellos consultaron expertos y bueno, aquí más o menos como mostrando de qué se trata, es que realmente lo que muestran es porque una anarquía. ¿Por qué crees que es una anarquía, Dani? ¿Tú qué opinión tienes de esto? Pues es
Está medio curioso lo de la anarquía. Yo creo que tiene mucho que ver como con los sistemas organizacionales, ¿no? De los hongos, que básicamente lo que buscan es como optimizar simplemente los recursos y compartir los recursos y sin jerarquías claras, ¿no? Y dependiendo de, pues de las condiciones, ¿no? Como pasa en muchos microorganismos, pues tienen funciones dependiendo de los escenarios en los que se encuentran. Entonces yo creo que lo de la anarquía, pues parte un poco de esa idea de poder compartir los recursos, de no tener una jerarquía como tan definida, sino más bien como de, dependiendo del escenario, pues tener unos roles que también se ve un poco en la funcionalidad de los microorganismos, ¿no? Capaz que por ahí Sí, va la idea del nombre. sí, además que lo chévere es como que ellos mencionan que, por ejemplo, los hongos no tienen como, ¿cómo se dice? Como boundaries, no tienen como barreras, que sin Ujú. importar que como humanos ponemos barreras para todo en nuestras construcciones, ellos rompen todas las barreras y se pueden estar en las paredes, en todas las construcciones, y como tú dices, crece esa red gigante sin ninguna barrera. También los hongos no solamente son los que comemos, sino que hay muchísima variedad de hongos, desde los que también afectan a los animales, incluyéndonos como animales, por ejemplo, en los hospitales, también en la piel, pero también están esos hongos que también reciclan nutrientes, esos hongos que se comunican con las plantas, esos hongos que en realidad están ofreciendo como un puente entre, por ejemplo, plantas y microorganismos y proceso de nutrientes. Entonces ese es el rol principal que están en todo lado, diría yo. Sí, y de eso precisamente, de esos temas que ustedes hablaron, es de lo que se trata la exposición, como los hongos, como no, primero que todo, no obedecen a las leyes que ponemos los humanos, y la exposición se enfoca mucho en los monocultivos, y como los monocultivos son como el lugar perfecto para que los hongos patógenos que dañan las plantas pues se reproduzcan tan fácilmente. O sea, la exposición muestra, pero de una forma, chicos, que a mí me pareció impresionante porque una cosa yo les estoy contando acá y me pareció que es tan importante como compartir esta experiencia, pero de verdad que el que vea este video y todavía pueda ir y quiera ir a Rotterdam a la exposición lo puede hacer porque una cosa es estar allá y otra cosa es contarlo. Realmente se siente diferente, pero ellos muestran así como con una exhibición muy grande, porque es un museo que tiene unos techos gigantes, entonces la mayoría de exhibiciones son cosas que vienen así desde un techo gigante que se ve impresionante por fuera también. Y bueno, se ven unas luces gigantescas, entonces va mostrando cómo los diferentes ambientes que hemos creado los humanos, como los hospitales, como los monocultivos, como pues unos espacios que realmente ya están siendo muy cuestionados, son como el momento perfecto para que los hongos nos muestren que no los podemos controlar y que necesitamos es hacer como una alianza más amigable con ellos, realmente. Ese es como el mensaje. Y respecto a lo que tú decías, Daniel, de las formas como tan complejas en las que ellos se comportan y se reproducen y arman asociaciones, también hay ejemplos de este tipo de cosas. Hay un ejemplo de un hongo en Japón que tiene y es un hongo que a la gente le encanta comer, si no estoy mal. Es un hongo súper especial, pero solamente crece cuando el bosque está en cierta parte de la sucesión y bueno, y tiene un montón de detalles y detalles que hacen que sea muy difícil para nosotros como reproducirlo, que es otro aspecto que hace o le suma esa complejidad y a la vez como, sí, esa complejidad de los hongos.
Sí, y eso que dices tú es como, es importante como por ejemplo enfatizar que la ciencia no puede ser narrada de muchas maneras y por ejemplo en este caso de los hongos no tiene que ser de forma lineal, sino detrás hay una historia y cómo nosotros nos conectamos con ellos, porque es como nuestro diario vivir en donde nosotros vamos a trabajar y en las superficies encontramos no solo bacterias, sino también hay hongos o en las paredes o, por ejemplo, cuando tratamos de aislar completamente, cuando tratamos de aislarnos completamente de los ecosistemas, aunque somos parte de uno, Mm, como ese desbalance, como tú decías, en los monocultivos comienza a dañar por ejemplo, las plantas, porque solamente exacto. hay una sola variedad de plantas. Y entonces ya completamente se eliminan las otras plantas o los otros microorganismos que estaban controlando, por ejemplo, el crecimiento de los hongos, de esos hongos patógenos, ¿no? Pero Ujú. también va de la mano de pues cuando tuvimos al doctor César, que nos explicaba de que, que el suelo depende de las micorrizas, que son también Ujú. una asociación, un tipo de hongos, ya ahí Daniel Ujú. expanderá más, pero de ellos dependían completamente los cultivos, porque los nutrientes del suelo, para capturar nutrientes del suelo, esa asociación con ese también tipo de hongos y bacterias pues tenía que tener suficientes nutrientes y el dañar el arado o lo que son monocultivos, un daño intensivo al suelo, pues no deja que se haya una regeneración de estos nutrientes. Entonces es como ver cómo el arte trata de explicarnos que, pues que no está como, eso no es de otro mundo, que esto en realidad nos pasa a nosotros y que rompe como barreras. ¿Tú qué Sí. piensas? Sí, justo. Yo creo que los hongos son tan versátiles que pues hay muchas aproximaciones que se le pueden dar a algún montaje artístico o alguna obra en particular desde el lado artístico, ¿no? Porque pues está lo que tú dices, ¿no? Están las micorrizas y podemos pensar en vez de una anarquía, más bien en un orden de redes y digamos que en ciertas conexiones que también se han usado muchas metáforas de ese estilo con plantas y eso en otras propuestas artísticas pues desde múltiples artes, ¿no? El cine, desde las artes plásticas y pues eso está bien bonito. Entonces, pues está curioso que en particular en esta exposición pues se hayan como centrado un poco como en la patogenicidad de los hongos, porque pues sí hay como una serie muy amplia de funciones y de características muy especiales que tienen los hongos y creo que ahorita están de hecho bastante de moda para este tipo como de aproximaciones. Justo la semana pasada o antepasada, acá donde yo vivo, hicieron o presentaron más bien un montaje de danza contemporánea que se llamaba Micelio. Y pues todo gira alrededor de como de la fisiología más o menos de los hongos, de cómo crece el micelio, de la esporulación, de la dispersión de los hongos. Y pues está bonito, ¿no? Porque pues es una forma de aproximar cosas complejas de organismos que ni vemos, ¿no? Porque nosotros a veces vemos el honguito, la callampa macroscópica, cuerpo fructífero, pero están en todas partes en forma de micelio microscópico, ¿no? Entonces, pues esa parte también está interesante y creo que es eso, que depende como el enfoque que se le quiera dar, pues podemos comunicar una cosa u otra. Entonces, pues eso es como lo chévere de esta intersección entre arte y ciencia. No, que me encanta que Daniel mencionó el enfoque en lo, como en lo negativo y patogénico, a mí también, pero mira que yo de la impresión que me dio ver lo que presentaron y unos textos tan bonitos, tan bien escritos, yo me olvidé, pero cuando terminé la exposición yo dije, la persona que no sepa nada de hongos y venga a esta exposición, le va a coger mucho más miedo al tema y eso también me pareció como que ahí falta un poquito. Sin embargo, o sea, en la página también esa exhibición es bien larga, creo que es varios meses, y, y ellos tienen también talleres sobre compostaje, sobre cómo identificar hongos, cosas así. Pero la exhibición como tal, de a mí sí me faltó como la mitad, en donde también reflejarán todo lo bueno
que hacen los hongos. Aunque ellos lo tuvieron en cuenta, pero en los textos. Es que es una exhibición llena de textos por todos lados, que eso también es chévere leer. Y tienen para cada exhibición, tienen toda la historia. Miren, aquí tengo las hojas que las estaba leyendo. Para cada sí, como cada ítem de la exhibición, tú puedes coger toda la historia y los textos son muy bonitos. Pero sí, o sea, yo quiero hacer un llamado a que por favor nos den la segunda parte de los hongos, de la parte benéfica, que yo creo que va a ser 3 veces más grande con todas ese tipo de asociaciones que Daniel mencionaba. Sí, por ejemplo, cuando César y Bernardo, nuestros invitados, estuvieron hablando de microorganismos, de micorrizas y todas las asociaciones que les debemos a estos hongos y estas asociaciones con bacterias. Gracias a Ujú, ellos interceptan o captan, por ejemplo, nutrientes, pero también de- eh, básicamente todo lo que comemos depende de estas asociaciones y uno no está como consciente de que en realidad el suelo está muy vivo y en gran parte los hongos juegan una función principal en captura de nutrientes y también comunicando entre redes gigantescas en ujú, los bosques. ujú, Y otra parte que también es curiosa es como que también la función de los hongos como psicodélicos, los hongos psicodélicos, pero que ahora están siendo otra vez volviendo a ser estudiados después de que en los 30 pues fueron completamente marginados. Y ahora de nuevo, por ejemplo, lo que es psilocibe es uno de los compuestos que extraen de los hongos y cómo lo están utilizando en lo que es en psiquiatría para personas que tienen estrés postraumático o depresión, porque lo que han notado es que hay una como conexión entre los hemisferios y se regeneran con las conexiones nerviosas en el sistema nervioso. Sí, también lo que han encontrado es como que hay conexiones que nunca habían antes y que cuando una persona tenía estrés postraumático, aquí defendiéndolo entre mis palabras robustas porque no soy una experta en ese tema, y cuando una persona tiene estrés postraumático hay como algo que se llama rumiante o como volver otra vez a lo mismo, a lo mismo. Normalmente lo que hacemos es cuando hay algo traumático en nuestra vida, poco a poco vamos como aceptando y va como desapareciendo el dolor, pero en esas personas que tienen estrés postraumático no ocurre. Y lo que pasa con el psilocibe es que les permite ver desde otra perspectiva cómo lograr, cómo subsanar como ese pasado como traumático. Pero pues va muchísimo más allá, aún hay muchísimos estudios de otros hongos alucinogénicos. Entonces es como un potencial más allá que ni siquiera vemos y que no consideramos con ellos. Además de la parte, a mí me encanta, a mí me encanta la culinaria y los hongos, la variedad de hongos y los aminoácidos y los nutrientes que tienen son maravillosos. Como tú decías, por ejemplo, también depende de dónde crezcan, algunos son bastante caprichosos en crecer en ciertos lugares. Por ejemplo, shiitake necesita que crecen los troncos, pero por ejemplo, los oysters, mushrooms, las orellanas van a también depender de las condiciones en las que se encuentran. A veces son como también caprichosas o dependen como de ciertas como señales o ciertas condiciones en las que necesitan crecer. Sí, eso está chistoso de que los hongos son caprichosos, ¿no? Eso podría ser otro enfoque artístico, ¿no? Ya no hongos anarquistas, sino hongos caprichosos, ¿no? Sí, sí, ya les di características de personalidad. Ajá. ¿Por qué no, verdad? Pues sí, de eso se trata un poco como este tipo de aproximaciones, ¿no? Y también, pues curiosamente leyendo sobre esa exhibición, pues me inspiró a escribir un mini poema, porque resulta que, bueno, volviendo a una de la parte oscura desafortunadamente, calentamiento global y el desequilibrio de los ecosistemas es que ha llevado es que las ranas o los anfibios, las ranas están presentando
muchos problemas, batallando muchísimo con un hongo que se llama Chytridium. Y el Chytridium lo que hace es que las ranitas respiran por la piel. Y lo que pasa es que ellas necesitan humedad, pero el Chytridium comienza a cubrir la piel y no las deja respirar. Y las ranitas terminan muriéndose. Y esto ya se ha extendido a muchísimas especies de ranas a nivel mundial. Esto no es solamente de un área determinada. Y es un honguito que desafortunadamente, quizás, no sé si estaba ahí antes, ahí sí, no soy experta en ello, no sé si tú, Dani, sabes más del cuento, pero el hecho es que hay muchas ranas especies de ranas que ya han desaparecido, están extintas precisamente porque calentamiento global con los incrementos de las temperaturas se han vuelto, este critidium se esparció en muchísimos ecosistemas y las ranas no han logrado, muchas de las especies no han logrado sobrevivir. Algunas sí lo han logrado, pero muy poquitas. Entonces yo escribí un poema. Yo escribí un poema en nombre de las ranas. Se llama Poema a los sapos. Y dice así, somos las voces que componen la melodía de la noche, las que espantan las tinieblas y ponen encanto a la luna. Somos las gargantas húmedas del bosque, las primeras en cantar cuando llueve. Pero somos también las voces que se van apagando. Donde antes fuimos un coro, ahora resuena un eco distante, un eco con lamento, un eco sin voz. Entonces es más como la reflexión de que normalmente cuando uno es en la noche o si estamos en el trópico, uno escucha las ranas y el canto de las ranas cuando se van a reproducir y a veces es ensordecedor. A mí me encanta. Aquí hay mucha gente es como, uy, son muy escandalosas. A mí me encantan, me encantan. Los tree frogs son muy lindos. Creo que aquí en Cairns he tenido la oportunidad de ver estas ranas, pero también he visto como que se han decimado muchísimo, precisamente no solo por los hongos, sino también por otros depredadores introducidos. Qué bonita tu poesía, me encantó. Sí, está bonito. Pues sí, Gracias. es un poco como el tema, ¿no? Del cambio climático, que realmente más allá de que sea un cambio de temperatura y que a lo mejor se esparcen más algunos patógenos, es como la tasa, ¿no? El poco tiempo que le da a las especies de adaptarse o de, pues sí, de encontrar mecanismos para sobrevivir a las condiciones nuevas. Entonces, pues sí, va como muy ligado ahí con eso y pues ahí también está chévere poder meter también como ese componente del tiempo, ¿no? Porque pues los hongos son microorganismos y se esparcen rápido, se reproducen rápido, pero pues cada individuo, cada especie tiene sus distintos tiempos, ¿no? Entonces, Mm. pues ahí hay como ciertos desfases también con el clima, con las historias de vida de diferentes especies y así. Entonces, pues sí, es todo un rollo. Y como son caprichosos, yo me quedé pensando en que los hongos son caprichosos. Mira que en la exhibición, en la parte de este hongo de Japón, ellos entrevistaron a los estudiantes que trabajaban para cultivar este hongo en investigación y ellos decían, tenemos que ser nobles y aprender del hongo. Y eso, esa nobleza, eso es tan importante, eso aplica para todo en este momento, porque siempre hemos estado como, o sea, digo, hemos como humanidad, como tratando de dominar a la naturaleza, y este es un momento en el que tenemos que tener la nobleza de mirar y de aprender y de parar de hacer cosas y mirar y aprender cómo la naturaleza resuelve. Yo creo que también ese es el gran mensaje en esta exhibición y que es muy importante en este momento. Sí, estoy Sí. totalmente de acuerdo. Y bueno, y la idea es como seguir inspirando a las personas, no solamente con el arte, sino con otras disciplinas y también comunicando. Y la idea es como, sí, traer como esa reflexión de que en este caso microorganismos, organismos como los hongos, no solamente se encuentran en todo lado y hacen parte incluso normalmente cuando estamos sanos, incluso de nuestra piel también, pero cuando hay Sí, un sí, sí. desbalance, si lo llevamos a un ecosistema, cuando hay un desbalance en nuestra piel, ahí ya se comienza a reflejar una pata de patogenosidad. Y es eso, ¿no? Es ver como que en realidad todo tiene un equilibrio, pero también como cuando hay un desequilibrio, ahí comienzan
a cambiarse las relaciones, que creo que eso es algo que también César mencionó, como de cuando hay un mutualismo, que es como una cooperación entre organismos, pero entonces si hay un desbalance en el ecosistema, dependiendo de los recursos que hayan, pues va a cambiar completamente esa asociación. Eso es también. Totalmente. Por ejemplo, en la red trófica del suelo es una cosa como una orquesta que funciona tan impresionantemente como un reloj suizo más bien. Y son tantos organismos que están involucrados, pero es siempre todo se usa, todo es una forma de optimizar que es algo muy, muy bonito de aprender. Por eso es que estoy haciendo este curso sobre microscopía del suelo, porque todos estos organismos, pues es muy bonito verlos y como que se asocia mejor qué es lo que están haciendo en el suelo. Y es precisamente lo que tú dices del podcast del profesor, ¿cómo se llama? Perdón, César. del César profesor César, Marín para que lo Barrera. escuchen todos los que Sí, están sí, escuchando este capítulo. Sí, como que sí, y cuando esa red trófica del suelo hay algún organismo que está fallando por alguna razón, pues todo se desequilibra y ahí es donde entran los patógenos. Pues ellos siempre están ahí, pero entran, me refiero a que las poblaciones empiezan a crecer de forma que causan problemas para los humanos. Sí, sí, me gusta la analogía más como con la orquesta, ¿no? Porque pues una orquesta puede tocar cualquier cosa realmente, entonces como que va a depender más bien de las condiciones que haya, el ritmo que toque la orquesta. Y en cambio un reloj suizo, pues sí son las mismas partes, pues siempre hacen lo mismo. En cambio acá son las mismas partes, pero pueden hacer cosas distintas, ¿no? Entonces está chévere esa parte. Esas analogías como para si alguien quiere animarse a hacer otra, otro montaje artístico, ya les hemos tirado un montón de analogías. de poemas también. Entonces, Los que Oye, bueno, todo esto también me qué recordaba bonito. en la maestría, yo tuve un curso de epistemología y de bioética y me acuerdo que como uno de los proyectos finales era como uno de los conceptos pues, de filosofía de la ciencia, básicamente, y trabajarlo. Y a mí se me ocurrió como explorar un poco esa intersección del arte y la ciencia y ver si existía un marco como filosófico que pudieran tener en común. Y pues desde la epistemología, que es como la forma de obtener conocimiento o el marco filosófico para obtener conocimiento, ¿cómo viste tú esa exposición? Y bueno, en general, ¿ustedes cómo han visto otras aproximaciones así del arte a la ciencia? ¿Creen que es posible obtener conocimiento a partir del arte? Sí, yo, por ejemplo, a mí me gustan mucho las exhibiciones de arte porque permite a la gente como ser más consciente de lo que nos rodea y de cuando uno lo hace, cuando ellos lo hacen en estos escenarios o estos montajes gigantes y son más reales, son como reales, ¿no? Nosotros vivimos Ujú. en, todos los días podemos ir, caminar, incluso por el bosque, pero no darse cuenta de lo que realmente nos está rodeando. Estamos demasiado distraídos con mucho ruido, mucha gente va a los bosques y camina con los audífonos, lo cual me parece muy triste, pero es como que tiene su rutina y no va, no observa. Pero entonces cuando uno va a las exhibiciones va como con más disposición de ver cosas diferentes, ¿no? Hay artistas que son bastante excéntricos o artistas que, o cuando muestran estos, por ejemplo, en esta exhibición de hongos, el hongo gigante, o como el micelo, como qué es el micelo, entonces una forma de entenderlo y cómo está interconectado. Yo creo que a través del arte es la mejor manera de aprender. Una de las exhibiciones que fui, que no estaba conectada con hongos, que era sobre arañas, sobre las arañas saltarinas, era que esta artista colombiana pintó estas arañas gigantes, o sea, eran una cosa, los cuadros eran gigantes y lo más curioso era que ella trató de que la araña, los ojos de la araña estuvieran mirando a la persona que estaba al frente. Entonces eso lo pone más, es más real. Es uff, wow, yo no había estado consciente de estas miniaturas de arañas porque son súper chiquiticas, son como 3 milímetros y ella las pintó en una escala gigantota y la gente fue como, ay, ahora ya sé quiénes son estas arañas. O en este caso ya sé que los hongos que están, por ejemplo, en mi casa, bueno, pues
existen porque hay un desbalance o porque ellos están en todos lados o porque en realidad hay un balance, porque yo obtengo la comida gracias también a los hongos y la asociación que tienen los hongos. Los bosques existen gracias a las asociaciones y las redes que tienen los hongos. Entonces yo creo que es la mejor manera que uno puede aprender, con analogías, como somos muy visuales, somos animales muy visuales. Entonces, cuando ya uno hace esas exhibiciones gigantes, bueno, no todas tienen que ser gigantes, pero cuando son cuadros o pinturas, pues es como esa expresión de arte que nosotros siempre nos conectamos de otra forma, ¿no? De esa forma artística, incluso con la música. Exacto, yo también, yo estoy completamente convencida que la mejor forma de educar es a través del arte, porque es que el arte como que nos hace sentir esa, como ese momento de suspirar de y cuando sentimos eso, creo que hay como todo un montón de sensaciones que o que nos causan curiosidad a casi a todos, o que nos hacen mover, o que nos hacen tomar acción. La música es un ejemplo. Tú estás escuchando una canción y te pones a bailar. No puede, bueno, algunos, yo por ejemplo soy así, creo que la mayoría de gente. Hay música que te pone a bailar, hay música que te pone triste, hay obras de arte definitivamente, obras de arte, por ejemplo, de naturaleza y exhibiciones en los museos, que sales muy triste porque muchas veces es como se está extinguiendo todo, muchas de esas exhibiciones son así, pero eso, o sea, es que no es una cosa como de conexión de raciocinio, sino emocional. Y partiendo de lo emocional, pues después llegar al raciocinio, pero creo que esa forma tan directa de llegar como a la esencia de la persona es súper importante y es súper poderosa para transmitir mensajes. Y, o sea, a mí me parece que cada vez que estemos como en tengamos esa oportunidad de educar, hacerlo a través del arte es como lo que personalmente yo trato de hacer, pero es muy difícil. Yo siempre digo, voy a usar el arte porque voy a usar estos colores, no sé qué. Y después no sé si la gente lo está entendiendo, pero digo, bueno, pero se ve bonito. Lo otro es que, por ejemplo, no estamos en un salón de clase, entonces no hay como una precondición, un acondicionamiento de que se vaya y allá es como aprender y es obligatorio, sino que cuando se van a una exhibición de arte es como algo inesperado, ¿no? Como algo que normalmente se hace voluntariamente para ir allá a mirar cosas diferentes y aprender. Sí, sí, justo creo que funciona muy bien como una extensión del conocimiento, ¿no? Porque como que los marcos, bueno, me recordando nuevamente lo de ese trabajo de ese curso de la maestría, como que los más teóricos y filosóficos de la ciencia y del arte son bien diferentes y es como difícil proponer que el arte pueda ser como un método de obtener nuevo, pero es mucho más fácil decir que el arte sí puede ser una extensión del conocimiento que ya tenemos, por lo que ustedes mencionaban, ¿no? Porque lo que hace es como llevar al mundo sensorial cosas que desde el conocimiento, desde la ciencia, muchas veces parecen como un acto de fe, ¿no? Y ahí yo lo que veía era un ejemplo de un artista brasileño que trabajaba con este tipo de cosas, que lo que buscaba era como digamos que darle un sentido más palpable a los conceptos genéticos. Entonces, lo que él hizo fue un conejo transgénico que brillaba en la oscuridad, por ejemplo. Entonces, pues es muy difícil cuando está en la escuela aprendiendo sobre el ADN y eso, pues como entender ese tipo de conceptos, porque primero son complejos y segundo son cosas que no estamos viendo. El ADN sabemos que está en todas las células, etcétera, pero incluso en virus, pero no lo estamos viendo. Es como un acto de fe, ¿cierto? Es como, ah, sí, ahí está el ADN y gracias a eso existimos, nos replicamos, bla, 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 pero no hay como algo palpable, algo sensorial o algo sentimental, como decía Karen, que nos acerque a ese tipo de conceptos. Entonces lo que hace como esta intersección es extender estos conceptos al mundo sensorial, que es a lo mejor lo que primero nos llega, ¿no? Y lo que también es más fácil de asimilar a través de los sentidos. Entonces,
ver un hongo gigante, un micelio gigante que sea una representación de lo que sea, o ver este conejo fluorescente, pues capaz que hace que yo comprenda mejor conceptos que son bastante complejos y pues sí es una herramienta súper interesante y pues ahí sí ya queda para, para cada quien si es posible o no obtener conocimiento nuevo a partir del arte, si es que a alguien le gusta ese tipo de cosas filosóficas, pero, pero lo que sí es que es una herramienta súper interesante para implementar en la ciencia. Y también se puede utilizar, por ejemplo, otras formas de arte son la música, ¿no? Y la música, yo creo que eso sí a todos nos conecta. Nos gusten los museos, les gusten los museos o no. Es así, la música creo que es algo que también conecta y llevar como conceptos complejos de ciencia, como tú dices, a través de la música o algo que estamos más familiarizados, creo que eso permite como tener un mayor, ¿cómo se dice? Como una mayor empatía, digo yo, hacia otra, en lugar de estarle diciendo a la gente como venga, no bote basura. Digo yo Sí, que a través de cancioncitas pegajosas uno puede aprender más. me acordé de esa canción del frailejón Ernesto. Yo no sé si ustedes la escucharon. Uy, esa Sí, canción era tan pegajosa, mi hermano se la pasaba cantándola. Pero mira, de pronto sí, nadie antes, mucha gente de pronto ni sabía que eran los frailejones, y yo espero yo creo que sí ayudó mucho, ¿no? Yo también veía como los niños chiquitos cantando, que cuando, sí, cuando ellos iban a estar interesados en un frailejón, no, bueno, los niños de las ciudades, no, de pronto los niños que están en el ecosistema, sí, pero pues ahí sí el poder del arte, o sea, lo que pasa es que es como la receta es una receta complicada para que tenga un impacto, pero sí se puede lograr, ¿no? Lo que decía Daniel, transmitir la información que ya se tiene. Para lo que tú dijiste, me voló la cabeza de hacer, de poder obtener conocimiento a través del arte. Sí, yo no, ni siquiera, yo nunca había conectado esos dos temas en mi mente, en ese orden así. Yo, wow, me dio como escalofrío de solo pensarlo porque el arte normalmente está más vinculado con lo sensorial y y no con el raciocinio. Y entonces sería un tipo de saber diferente también que de pronto el científico. bueno, entonces creo que no sé si tienen más comentarios para cerrar, un mensaje para los oyentes, no solamente que traten de unir el arte con la ciencia, puedo invitarlos, les voy a poner unos links súper chéveres. Eh, la artista colombiana que estaba hablando, creo que se llama Cardoso, se me olvidó el nombre, pero yo puedo poner también el link Ah, ahí. sí, Y, y sí, la idea es como tratar de inspirarnos más para tratar de comunicar esta ciencia, para que no sea tan ajena. yo quería leer un texto que traduje de la exhibición, ¿está bien? ¿O Sí, 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 sí. sí. qué dice? ¿Sí? Bueno, dice Fungi Anarchist Designers, ese es el nombre, diseñadores anarquistas, nos invita a desafiar el significado dominante de diseño, saliendo de nuestra zona de confort centrada en el ser humano. No reconocer a los hongos como agentes por derecho propio terminará en desastre, pero las perspectivas fúngicas no terminan aquí. En esta sala, 5 manifiestos de nuestros colaboradores te invitan a desafiar tus preconcepciones y pueden inspirar nuevas formas de ver y relacionarse con el mundo que nos rodea. Siéntate, reflexiona y deja que las nuevas ideas se multipliquen. Y bueno, también hay otra historia, no sé si ya es mucho, o también te la puedo enviar. Espérate a ver. Mira, solo voy a leer este y ya. Ahora sí, ya para terminar. Mira, dice, soy un hongo coprófilo. Es escrito por Toshimitsu Fukiharu. Soy un hongo coprófilo. Eso significa que me encanta el excremento animal. Es tan delicioso y nutritivo. Quiero todo el excremento para mí. Así que me convierto en una espora y me escondo en la hierba que comen los animales. Me colé en sus estómagos con su comida.
Luego salí de nuevo, echando raíces en sus excrementos antes que nadie más para poder tener toda esta preciosa comida para mí. Soy el especialista residente del bosque en la limpieza del excremento animal. Nosotros, los hongos, creamos los bosques. Con las plantas creamos los bosques hace unos 400 millones de años, lo que tú decías, Linda. Con las plantas llegamos a la tierra. Extendieron sus raíces mientras tomaban el sol y tejimos los hilos de nuestras rifas por todo el suelo. Los animales pronto se unieron a nosotros y los bosques siguen siendo lugares donde nacen, viven y mueren innumerables organismos. Y bueno, y ahí sigue. Pero era para darles un ejemplo de los Está textos, súper chévere. son muy bonitos, ¿sí? Son como historias. Ujú. Y están, creo que todos están en la página, así es que ahí revisen y lean que es bacano. Yo voy a poner el link para que la gente y dejarlo visual. Muchas gracias a todos Muchas por gracias. estar en esta conversación de conversar para conservar. Y bueno, Qué la idea bonito, es el muchas gracias. espacio de que invitemos al público también si tiene dudas o quieren hablar Comenten sobre también. temas particulares. Comenten, no Ujú. sean, no se sientan, no les dé pena, no sean caprichosos. Sí. Y que nos digan de qué temas quieren que hablemos también, Eso, ¿cierto? Claro, sí, claro. sí, sí. Yo estaba proponiendo para el próximo sobre la coca, sobre la planta de la Ah, coca. sí. Hay incluso un nuevo libro de White Davis, el canadiense, el famoso canadiense antropólogo y etnobotánico, que el que escribió el libro del río y el río Magdalena, Ah, sacó un nuevo libro y sería muy chévere discutir sobre esa controversia que hay con la planta de la coca y la cocaína, y cómo hay una mezcla ahí que no es muy clara y la relevancia de la planta, de las propiedades que tiene la planta de la coca. Entonces, para la próxima. canto sí, totalmente. Súper Va. interesante. ¿Publicaste una investigación increíble y sientes que casi nadie la vio? En Science Behind the Glass convertimos tu trabajo en videos que la gente quiere ver, entender y compartir. Desde clips para redes sociales hasta recorridos virtuales en 360 grados de tu laboratorio o un ecosistema. Contenido bilingüe, producción profesional y nada de tecnicismos aburridos. Si quieres que tu ciencia llegue más lejos, agenda con nosotros, entra a nuestra página web y envíanos un correo. Tu investigación merece una audiencia y nosotros te ayudamos a encontrarla. Recuerden que Science Behind the Glass pueden escucharlo en todas las plataformas de audio. Este episodio fue posible gracias a Daniel Esguerra y a mí, Linda Hernández. La música original es de nuestro amigo Bernardo Águila y contamos con la ayuda superpoderosa detrás de las escenas y a veces también como anfitrión, Rafael Giordano. Nos vemos en el próximo episodio.